Los datos, ya sabemos, normalmente llegan, espérate, no tengo que hacer algo, no es así. Ahora sí. Listo. Las señales que llegan a la corteza visual llegan usualmente provenientes del, bueno, no usualmente, llegan provenientes del tálamo. Y ya describimos, bueno, en neuroanatomía, que las señales que vienen del tálamo van a entrar a la capa 4, ¿ok? Que en la corteza visual es particularmente prominente, es donde tenemos todas esas conexiones internas. Esa famosa estría de Gennari representa el hecho de que ahí las señales se están distribuyendo dentro de la capa. ¿Cómo? Así. Vamos a ver. No aquí, acá. Mira lo que sucede. Tenemos dos sistemas. Hay dos distribuciones. Mira. El primer sistema a la izquierda. Estoy compartiendo, ¿ah? Sí. Okay. El primer sistema está entrando de la célula Y. ¿Ok? O sea que aquí tenemos movimiento, formas, o sea, bultos, si así lo quieren, y estamos, por supuesto, en blanco y negro. Las señales entran a las capas 1 y 2, o sea, el sistema magnocelular, y se dirigen hacia la capa 4, un sector que se llama C-alfa. En el sector C-alfa se van a distribuir hacia arriba y hacia abajo para ser reprocesadas. Las señales que van hacia abajo, después de ser procesadas, estas van a ir a la corteza secundaria. Ya veremos qué es. Visual secundaria. ¿Ok? O sea que aquí lo que está, este sistema es más rápido en el sentido de que tiene una ruta donde se hace menos procesamiento porque lo que te interesa es detectar algo que está en el campo visual. Ahora, este sistema está en blanco y negro, ahí no podríamos procesar color. Para procesar color, las señales que vienen de las capas 3 a 6 del núcleo geniculado, o sea, todo el sistema de las células X y las células W, por cierto, entran acá y se distribuyen en dos componentes diferentes de la capa 4, la capa 4A y la capa 4CB, C-beta, perdón, 4C-beta, en donde se van a redistribuir en sentido centrífugo, porque dentro de la columna del color vamos a tener lo que llamamos las manchas de color. Cada mancha de color recibe señales que vienen de una población específica de conos. Por ejemplo, aquí tienes una mancha para el rojo y una mancha para el verde. ¿Ok? Estas manchas que están entrando acá para el rojo y para el verde se van a comparar la una con la otra. ¿Ok? Y estas señales, ¿ok?, que están acá, van a tener, de hecho, dentro de la capa 4, vamos a tener que estas manchas que procesan color y que también están refinando señal, ahí hay mucha inhibición lateral, porque también me están refinando bordes en la columna respectiva para los bordes para procesar detalle, ¿ok? Mientras más haces inhibición, más clarificas el detalle, la detección de borde, que es lo necesario para hacer discriminación, para resolver un objeto. ¿Ok? Como te dije, vos lo puedes probar empíricamente, viendo cómo al aumentar la resolución, aumenta la detección de bordes y viceversa. Proba, por ejemplo, poner tu video típico de YouTube, cualquiera, y empieza a cambiar de 144 a 240 a HD y ves cómo los bordes que eran borrosos se van haciendo más claros. Eso es lo que te interesa cuando estás trabajando. Ahora, aquí las señales que entran
aparte de procesar color y detalle, van a hacer algo más. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí. Vamos a quitar esto un momentito. Acordate que acá las señales venían de las dos imerretinas, ¿correcto? Entonces, hay otro factor que está acá. Mira, vienen señales del lado izquierdo versus señales del lado derecho. Entran al mismo sector, pero aquí vas a comparar una con la otra en las manchas en esta columna. Cuando vos compares esas manchas, menos. ¿Qué pasa a esto? ¿Qué le pasa a este dichoso programa? Ahí. Cuando vos compares estas dos señales, vos vas a tener dos cosas. Aquí tenés que una de las dos columnas tiene cierta dominancia sobre la otra. Y vas a comparar la columna no dominante con la columna versus. Cuando las dos señales concuerden, eso implica que si son iguales, está la imagen enfocada. Y dos, cuando no son iguales, implica que hay discrepancia en la posición. Entonces esto me controla dos cosas. Uno es el enfoque. Vos vas a comparar las señales y enviar esa señal al sistema del colículo. ¿Para qué? Para que una vez que compares las dos señales y envíes esa señal al colículo, es la señal que te dice si un objeto está obviamente enfocado, y ajustas la convergencia y ajustas las señales para los músculos del cristalino. O sea que aquí estás resolviendo la cuestión de que si un objeto está en foco o no. Y ahora viene lo que te comentaba en otro momento. Aquellos que pertenecemos a la gran tribu de los cuatro ojos, habíamos dicho que si yo no uso mis anteojos, el primer día veo completamente borroso, pero después, mágicamente, la resolución de la imagen o el enfoque parece mejorar. Y no es que me estoy curando, sino que sencillamente este sistema que maneja la concordancia empieza a entrenarse, empieza a refinarse de tal manera que te mejora la información con la que te mejora la resolución con la poca información visual que tenés disponible, ¿correcto? El ojo dominante generalmente te va a dar una señal que dice, dejemos solo la señal del ojo dominante y recortemos la otra, y por lo tanto lo borroso de los bordes se va a corregir, ¿ya? Cristel, me habías dicho que eso de que te habías dado... Ah, no, vos sos la que tiene como 20 pares de anteojos, ¿va? No, casi no me gusta no usar los anteojos, pero sí me ha pasado de vez en cuando. Mira, yo lo aprendí por la mala, porque los anteojos ya no los hacen como antes. O sea, ahora son mejores. Pero, ¿a qué edad empezaste a usar anteojos? A los 13. Bueno, yo empecé en algún momento de la primaria. Y obviamente antes no existían los lentes de plástico resistente. Bueno, sí existían, pero eran de mala calidad. Y las armazones eran de metal. Entonces, imagínate, un anteojo pesado con un cristal de vidrio es bien propenso a caerse, a quebrarse y demás, ¿va? Entonces, era mentira que en el colegio no fueras, qué sé yo, jugando, practicando deporte o lo que fueras a quebrar más de algún par de anteojos. Entonces, el problema era que, mira, yo tenía dos.
Eran relativamente caros también. Entonces, tenías uno en la óptica y tomaba 2 o 3 días mínimo que te arreglaba. Aparentemente, como hay que cortar y pulir el vidrio, eso toma más tiempo. Entonces, siempre, no había semana que no hubiera por lo menos un día que yo tenía los 2 pares de anteojos quebrados y entonces no veía lo que estaba haciendo correctamente, ¿ok? Y aprendías mucho ese fenómeno de adaptación, ¿ok? Ahora no, ahora realmente para quebrar uno de esos anteojos solo que se te caigan y le pase encima la rueda del carro o algo parecido, ¿no? Pero antes, te garantizo que y por cierto, había ciertas cosas características de los anteojos viejos. Mira, todo el mundo que usaba tenía 2 grandes huecos aquí por el peso del anteojo, entonces te vendían unos como cojincitos para poner en las patitas del anteojo que no te dejaran aquello en carne viva. Porque por eso era una de las principales razones para rechazar los anteojos, era que que tenías un peso aquí, ¿verdad? Bueno, pero entonces, regresando al asunto. Sí. Doctor, solo una pregunta. Ajá. ¿Cuánto tiempo dura esa adaptación? Porque si fuera permanente, no sé. No es permanente. El problema es que vos puedes, como dice, puesto en términos de computadoras, es como que vos tenés una foto borrosa, ¿vaya? Tomaste una foto medio borrosa con tu teléfono y la metiste a Photoshop, y Photoshop tiene algunas herramientas ahí para arreglar fotos que están medio malas, ¿va? Pero hay limitaciones porque al fin y al cabo estás perdiendo información y vos puedes reconstruir alguna, pero no tanto. La adaptación es semipermanente en el sentido de que mientras más entrenes tu corteza visual, más mejoras esa adaptación. Pero el problema es que esa adaptación se pierde si vos, ahora dicen, bueno, tengo una semana sin usar mis anteojos y aparentemente veo mejor. Vuelvo a ponerme los anteojos y va a pasar 2 cosas. Como esa corteza está, por así decirlo, hiperadaptada, al principio, cuando volvés a ponerte los anteojos, sentís que mirás extraño, ¿va? Que hay un poco de distorsión en tu campo. Y como a las 24 horas se desadapta la corteza, o más bien se readapta a ver ya con la corrección puesta. Y de cualquier manera, como te mencionaba, sí te va a mejorar la visión, pero no creas que, por ejemplo, si usas unos anteojos con 2 o 3 dioptrías de graduación, o sea que estás seriamente comprometido, que eso te va a permitir ver con claridad. No llega a tanto, ¿ok? Normalmente toma 24 horas más o menos en adaptarte y readaptarte, pero no pudieras decir que es permanente en ese sentido, ¿ok? El refinamiento es constante, pero no del todo. O sea que se tiene la percepción de que se está viendo bien, pero en realidad no. No, se estás viendo mejor. Estás viendo mejor, pero no estás viendo bien, ¿ok? Bien, vaya, puesto así. Porque vos puedes incluso jugar un poco, acordate a jugar con tu enfoque, jugar con el cristalino para dar la mejor imagen posible. Pero no en el sentido, no estás viendo bien, estás viendo mejor. ¿Okay? Y la percepción sí, eso es una cuestión perceptual, ¿ok? Una cuestión perceptual. Acordate que lo que vos estás interpretando conscientemente como visión es precisamente lo que ya se filtró a través de todo esto. Entonces ya no es la percepción, no es la información cruda que entró en la retina. ¿Ya? La idea subyacente es que el sistema es reprogramable, ¿ok? El sistema es reprogramable. Y la razón básica de eso es que no necesariamente o no el 100% de los casos, aunque tu sistema óptico sea perfecto, no siempre tenés información completa, ¿ok? Y el nombre del juego es tratar de sacar la mayor cantidad de información útil de una información visual que no siempre está ahí toda, ¿ok? Ahora, además de esto, además del enfoque, te permite hacer ese cálculo que te dije de la percepción de distancia, ¿ok?
Si yo suprimo la señal de un ojo, no puedo calcular profundidad. Y esto es porque, como habíamos mencionado antes, el concepto de paralaje, o sea, del hecho de que la imagen de un ojo y la de otros están ligeramente diferentes, de los dos ojos no están exactamente en la misma posición, esa diferencia es lo que me ayuda a calcular a mí lo que llamamos la estereopsia, o sea, la visión en 3D. Para ver en 3D tenés que tomar dos imágenes 2D, fusionarlas y compararlas. Eso es lo que está haciendo esa columna, ese sistema parvocelular también. Estás comparando las dos imágenes para obtener una idea de la percepción de profundidad. ¿Ok? Ahora, esa percepción de profundidad es útil para determinarte la distancia, y con bastante precisión, hasta unos 20 o 30 pies. ¿Ok? Que por cierto, esa era una de las cosas que a mí siempre me impresionó de un caso, no tiene nada que ver con la medicina, sino que alguna vez oíste hablar del piloto que aterrizó un avión de pasajeros sobre una presa, sobre un dique. ¿Nunca viste hablar de esa historia? No, solo me sé la de... No. Esa es famosa. Es famosa, es un salvadoreño. Por cierto, viene aquí todos los airshows, Dárdano. Este señor solo tiene un ojo. Él se perdió un ojo, trabajaba para una compañía pequeña y estaba en la guerra civil del Salvador. Entonces el tipo aterriza a recoger una gente y en eso vienen los guerrilleros, empiezan a hacer una tirazón y le volaron un ojo. El tipo logró salir y llegar a San Salvador volando con una bala en la cara, ¿va? Para empezar. Bueno, se recuperó, pero con ojos, o sea, él no tiene percepción de profundidad. Yo no sé cómo diablos hace, ¿va? Pero este tipo fue, años después, iba volando de San Salvador a Nueva Orleans y lo agarró un huracán. Bueno, había tanta lluvia que la lluvia le apagó los dos motores del avión. Entonces el tipo tenía dos opciones, o estrellarse en el agua o buscar dónde aterrizar. Y en eso en medio de las nubes ve un dique, ¿sí? Presa que de tierra, y en el dique la parte de arriba siempre es plana, pero es una franjita, como decirte una calle, ¿ok? Y el tipo aterrizó con los dos motores apagados en ese dique. Nadie sacó ni un rasguño, ¿ok? Entonces es lo que nunca entendí, cómo hacía él para calcular profundidad, porque hay un error y te vas a pegar un macanazo tremendo. El tipo logró llegar ahí sin que nadie saliera raspado y con tanta precisión que lo único que tuvieron que hacer para sacar ese avión de ahí fue, bueno, sacarlo del lodo, sacar las ruedas del lodo, encender los motores y salir de ahí. ¿Cómo? No sé, pero para que veas que calculo yo que porque su percepción de profundidad no le iba a servir mucho a tantas distancias. Y entonces decís, ¿cómo calculas la distancia de un objeto? Por ejemplo, yo estoy viendo, no sé, voy manejando y veo un carro a unos 100 o 200 metros. ¿Cómo calculas entonces la distancia relativa de ese objeto? Si a esa distancia ya no tenés percepción de profundidad. Y ahí es donde viene otro concepto en la columna. ¿Te acordás de eso que te dije, los bultos? Los bultos en el sistema magnocelular. Ok. Ahora, recurres a un principio más sencillo. Si el bulto es pequeño, el objeto está lejano, por lo menos en promedio. Y si el bulto se está agrandando, obviamente te estás acercando a él y viceversa. Entonces, la percepción de la distancia y profundidad es la suma de la actividad de los dos sistemas. Ando medio revuelto el estómago porque cambié la dosificación del medicamento para el control del azúcar, ¿va? Y el problema es que estas cosas, como no es insulina, sino que es otro medicamento, cuando cambias la dosis te da unos síntomas gastrointestinales horribles porque te paraliza todo el tubo digestivo por 2 o 3 días. Entonces, ya te imaginas. Entonces, si me ves así que tengo cara como de
como de estómago revuelto, no estás para nada equivocado. Ok. Entonces, ya tenemos dos componentes: color, profundidad, concordancia. Ahora, estas señales, después de que las pasaste y las filtraste en las columnas de la corteza visual primaria, entonces ahora vas a analizar también acá la orientación de las líneas. ¿Te acordás que en el núcleo geniculado y en las células ganglionares tenías una serie de conexiones entre las células ganglionares y una serie de neuronas concordantes en el núcleo geniculado que me permitían determinar la dirección en general de las líneas, desde horizontales, verticales o en cualquier ángulo? Un grupo de neuronas específicas en la corteza visual primaria. Estas neuronas van a ser lo que llamamos la primera es lo que llamamos las células simples. Básicamente están respondiendo a una señal del núcleo geniculado que me dice que hay una línea en X orientación. ¿Ok? La que tengo células simples que respondan a estímulos horizontales, otras a estímulos verticales, otras a estímulos en diferentes ángulos. ¿Ok? Y estas células me van a permitir hacer otra cosa. Las células simples alimentan a otro grupo de células después que se llaman las células complejas. Estas te refinan la orientación, ¿okay? Te permite ese cálculo de ángulos. Y dos, me permiten determinar si un objeto que se está desplazando, que este objeto estimula a un grupo de células complejas, pero se desplazó a una distancia X en el campo y sigue alimentando las mismas células. Y vos me dirías, ¿qué tiene eso de importante? Me permite determinar una cosa, me permite determinar que este objeto que se movió es el mismo objeto, o sea, el concepto de la persistencia del objeto. Porque si no, yo no sabría si tomemos otra vez nuestro. Tomemos esto. ¿Ok? Este es interesante. No por el avión en sí, sino porque esto lo hizo mi hija. Un día que estaba de las raras veces que quería hacer algo conmigo y no le quedó mal. Ok, ahora mira este objeto. Vengo yo acá. Y este objeto estimula a las células simples. Detectan un bulto, posición horizontal, etc. Ahora se movió para acá. ¿Cómo sabría yo ahora que este objeto que está ahora en una nueva posición en mi campo visual es el mismo objeto o es otra cosa que salió? Como las células complejas me detectan la persistencia y el movimiento y están siendo estimuladas siempre por el mismo objeto, aunque se haya desplazado, me permiten saber que este objeto no se borró y apareció acá, sino que sencillamente se desplazó. Me ayudan a calcular la dirección y la velocidad del movimiento también. ¿Okay? Porque estoy sacando ahora una información de qué tan rápido están cambiando la señal a través de esa población de células. Ahora, aquí ya tengo, por lo tanto, todos los componentes básicos de la imagen. Pero, una vez que yo hice ¿cómo se llama? Perdón. Que hice este procesamiento aquí en la corteza visual primaria, donde estaba usada, en el área 17. ¿Ok? Pero como ya lo hemos mencionado, si yo solo estimulo la corteza en este sector de la corteza visual primaria, yo no obtengo una imagen, no veo objetos, veo pedazos de objeto. Rayas, líneas, bordes, manchas de color. Y de hecho, si yo agarrara y empezara a estimular eléctricamente la corteza, eso es exactamente lo que voy a ver. Necesito reconstruir esos componentes para hacer una imagen. Ahí es donde entra el reprocesamiento de esta señal y pasamos todas las imágenes con todos los componentes que hayamos visto acá y lo vamos a pasar a la corteza visual secundaria en BA18. BA18 entonces va a ser reconstrucción.
va a ser una reconstrucción de los objetos. Ahora, reconstruir el objeto implica que la corteza en el área BA18 es capaz de hacer tres cosas aquí. La primera es, obviamente, juntar para hacer una imagen. No sabe qué es, solo me reconstruyó, por ejemplo, acá, unas manchas azules y otras manchas rojas y otras manchas negras, unas líneas acá rectas y otras más curvas, etcétera. Ok, una serie de bultos y me le reconstruye para hacer esta imagen. Ahora, las células, aquí es donde vienen dos cosas más. La información que sale de la corteza primaria no necesita recibir información de todos los componentes de la imagen para reconstruir la imagen. Por ejemplo, acá asumimos que hay movimiento, pero pudiera estar estático, pudiera ser una foto. Y aunque no hay información del movimiento, la columna reconstruye todo, lo único que pudiera quitar la información del color y estamos en un lugar donde es oscuro, tan oscuro que solo ves la silueta negra, ¿va?, del objeto que tengo en la mano. Sin embargo, a pesar de que falta un montón de información, tenemos muy poco detalle, pero sí veo formas y tal vez movimientos si lo hay. ¿Y qué tal si incluso le quito mucha información visual a esa imagen y lo que te estuviera presentando es una caricatura? Que una caricatura no es más que una representación simplificada de las cosas, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que puedes quitar 95% de la información visual, todavía puedes reconocerlo como algo. Mira una caricatura con muy poca línea, ¿ok? Con muy poco detalle. Te voy a poner una. ¿Qué te parece Snoopy? ¿Ahora? Sí, sí sé quién es Snoopy, doctor. O sea, supongo que sí. Sí, no te preocupes. Mientras no es como mi hermana que tiene 50 años y es fanática de Snoopy y su cuarto está decorado solo con Snoopys. Anda solo pijamas de Snoopy. ¿En serio? Y ahorita feliz porque le encontré en Miniso una cosa, un jueguito de Lego de Snoopy y se lo di, pero para que tuviera 5 años. De hecho, me preocupé y le dije que si necesitaba asesoría porque decía que era para mayores de 6. Ahora te das cuenta cuáles son las consecuencias nefastas de dejar que alguien lo críe mi mamá. Entonces, el caso es que, bueno, si ves Snoopy, por ejemplo, es solo el contorno realmente. El dibujo es solo un contorno, ¿ok? Con unas pocas líneas para denotar movimiento. Y es más, nunca hay, ¿cómo se llama?, escenario de fondo. Generalmente solo es una línea denotando que no sé, que es la calle, que es el suelo. Y lo más que vas a ver en términos de detalle o de fondo es la casita de perro, ¿ah?, que es el contorno de la casita. Sin embargo, tu corteza visual es capaz de rellenar los espacios en blanco, que eso es una cuestión que puedes hacer porque aquí puedes utilizar la información de bulto y o sea, de la detección de bultos, de las celdas simples para hacer, por ejemplo, esto. Yo tengo acá, esto es un círculo, pero ¿qué tal si el círculo yo lo hago incompleto? Por ejemplo, ahí es un círculo abierto, te das cuenta, el de abajo es un círculo abierto o es un arco realmente, pero no está cerrado. Sin embargo, tu corteza visual cierra acá y lo interpreta como un círculo. 2, ¿te acordás de las células complejas? Bueno, hace 2 minutos lo hablamos. Importa muchísimo este sistema para pasar la información a la corteza visual secundaria, porque me permite, esa persistencia del objeto, me permite calcular 2 cosas. Una es la rotación y otra es la distorsión. ¿A qué me refiero con rotación y distorsión? A esto, tan sencillo como
Mira, esta no. Esta es otra cosa. Por ejemplo, tenemos esto, mira. La letra A es la misma letra, ¿ah? A y A. Lo único que las proporciones cambiaron. Hubo distorsión, ¿correcto? Sin embargo, a pesar de que hubo distorsión, tu corteza visual secundaria es capaz de reconocer a estas tres cosas como lo mismo. ¿Ok? Cosa importante porque ahí es donde falla, por ejemplo, la mayor parte de los intentos que se han hecho para hacer que las computadoras reconozcan imágenes, es que se traban en esto. En encontrar las equivalencias de un objeto. Con lo de la visión, por ejemplo, lo de rellenar información, vaya, por ejemplo, tenés acá esto. ¿Qué es eso? Que te acabo de dibujar. Un vaquero mexicano. O Mel Zelaya, vaya, parece para todo efecto. Y esto es equivalente a esto, mira. ¿Cabal? Sí. Lo único que aquí lo estás viendo desde arriba. Pero tu corteza visual puede reconocer que esto y esto van a poder pasar por varias etapas de transformación. Podrás tener el sombrero así, mira. En un ángulo. Y todo eso lo vas a manejar. La otra cosa que vas a manejar en la corteza visual secundaria es que poder reconocer las rotaciones. Por ejemplo, esto. Son lo mismo, ¿no? Son el mismo objeto. Lo único que he rotado 90 grados, 180 grados cada vez. Ese tipo de equivalencia es necesario porque si no, solo podrías reconocer los objetos en una posición, en la posición que los aprendiste, por así decirlo. Y no pudieras entonces utilizar esa información para reconocer un objeto que no estuviera en la exacta misma posición y orientación. Entonces, ahora sí, ya tenés un mecanismo para generar una imagen reconstruida, y esa imagen reconstruida la vas a tener que ahora pasar a dos sectores para el procesamiento visual, lo que llamamos las dos rutas visuales, ¿ok? Las dos rutas visuales, o ¿cómo se llaman? O corrientes visuales. Veamos la primera. Esto ya, como dije, esto ya lo repasamos antes, ¿va? Visual, dorsal y ventral. Si yo paso de 17 a 18 acá, a lo que llamamos, a los sectores que llamamos 5 y 7, ¿ok? La corriente visual dorsal. La corriente visual dorsal me procesa, en términos simples, la respuesta a la pregunta ¿dónde? ¿Ok? ¿Dónde? Porque aquí estás manejando la forma y posición precisamente recopilada de esa información que te dio la corteza visual secundaria sobre las traslaciones y rotaciones, y la detección de movimiento que vino de las células simples pasan acá. Y aquí les falta otro detalle. No solamente 5 y 7 manejan el concepto de forma y posición, también van a manejar el concepto de tamaño. ¿Ok? La capacidad de comparar visualmente dos objetos, determinar su tamaño relativo, por lo menos obviamente que necesitas un poco de entrenamiento para dar medidas absolutas, pero un tamaño relativo. Ok, si yo pongo a una persona frente a un objeto grande, que sé yo, un camión, independientemente de la distancia que esté, vos vas a reconocer que esa persona subtiende una imagen más pequeña que la del camión. Y es más, puedes utilizar esta información de tamaño ahora para estimar distancia. Vaya, por ejemplo, tomemos a Paola. Paola, ¿de qué tamaño se va a ver a 1,5 metros de distancia?
Doctor, eso mido, doctor. Dije a 1,5 metros de distancia, no de estatura, pero está bien. Ok, ya aceptaste 1,50. O sea, pero tenés una imagen en el campo, en mi campo visual. Ahora te voy a poner a 50 metros de distancia, media cuadra de distancia. Si yo sé que medís 1,50 y sé el tamaño de tu imagen y veo tu imagen así chiquita, digo, bueno, Paola es pequeña, pero no puede medir 1,5 centímetros. Está lejos, ¿ya? Y aún así, por ejemplo, pongo a Paola a 50 metros de distancia y al lado de él está, qué sé yo, Daniel Murillo, que supongo que mide más de 1,50, ¿va? Mide más de 1,50, ¿va? ¿Dónde estás arruinando la clase? Y entonces yo puedo saber que Daniel es más alto que Paola a pesar de la distancia. ¿No? ¿Cómo? 1,72. Ok, o sea que habría una diferencia visible, independientemente de la distancia. Ahora, puedo hacer otro truquito más. Si yo sé cuál es la altura percibida de Paola y yo sé que mide 1,50, puedo estimar la distancia. Es un cálculo trigonométrico, ¿va? Si lo querés hacer con precisión, pero ya sé más o menos qué tan lejos está. Puedo utilizar ese truco, ese concepto del tamaño ahora para estimar la distancia cuando ya mi percepción de profundidad ya no alcanza o sencillamente nunca alcanzó porque no andaba puestos los anteojos. Ahora, ¿sabes cómo hace el negrito desde el TikTok? Ahora, ahí ya tengo ese concepto de tamaño y de la posición relativa de los objetos. De hecho, aquí ya cuando entramos en esta corteza visual que ya es terciaria, te das cuenta que eso ya está transportando información directamente a tu conciencia. Y si transporta a tu conciencia, hay otro fenómeno. Tenés palabras específicas para esa clase de cosas que perciben a tu conciencia. Ahora, ¿qué palabras me sirven para denotar lo que está percibiendo mi corteza visual aquí en 5 y 7? ¿Hay palabras para ello? Aún no formamos una imagen. No, ahí ya tenés una imagen. Tal vez no podés ponerle un nombre, pero sí tenés palabras para denotar no lo que es, pero sí dónde está. Lejos, cerca, grande, pequeño. Ajá. Alrededor, arriba, abajo, a través, cerca, lejos. Eso no sabe la referencia a eso, ¿eh? No, doctor. Plaza Sésamo. No lo miraba, no me gustaban los muñecos. Esa la cantaba el que es azul, Archibaldo. El azul de la narizota roja. ¿Ok? De acuerdo, pero fíjate que Plaza Sésamo es un programa hecho para niños pequeños, ¿va? Ni que van al preescolar, estamos hablando 2 o 3 años. Y para los muñecos los hicieron para ellos porque de hecho les fascina, ¿ok? Mira, cualquier menor de 3 años, cómo le pones a Elmo y se vuelven locos, ¿va? Ok. Entonces, precisamente porque es una forma de educación, es de entrenar esos conceptos a la corteza, el hecho de que hay palabras para designar todo ese tipo de relaciones espaciales. Arriba, abajo, sobre, adelante de, atrás de, cerca, lejos, estás implicando que tenés un concepto, y de hecho es un concepto común a todos, porque si no pudiera haber una palabra común, para la relación espacial dentro de un objeto. O sea, yo puedo decir que, por ejemplo, que ahorita que el avión está sobre mi cabeza, ¿ok? O está debajo de ella, o bueno, en este caso a mi izquierda. Yo sé que tu pantalla está al revés, a mi izquierda o a mi derecha, ¿ok? Son relaciones espaciales. Ahora, aquí te dije avión, pero pudiera ser un teléfono. A la corteza del área 5 y 7 le podría importar más qué es. Solamente te dice
la posición o dónde están las cosas. Para interpretar lo que es, entonces, tenemos que pasar por el otro sector visual ventral. En el sector visual ventral, y yo sé que tal vez esto parece repetitivo porque ya lo vimos, pero para que quede bien reforzado. En el sector visual ventral, ahora pasas la señal 17 a 18, 18 a toda esta franja, mira, todo este pedazo de corteza, que es lo que llamamos el piso temporo-occipital. Aquí están varias áreas, aquí está 37 y 20. 37 va a tomar la imagen reconstruida y va a empezar a identificarla, a refinar la percepción de detalle y color. Y como decíamos, con esa información de detalle y color, a reconocer objetos, ¿ok? O sea que aquí toda esta barra de corteza me va a responder a la pregunta ¿qué es? ¿Ok? 37 tiene varios sectores. El más interesante de todo es lo que llamamos el sector FFA, el área fusiforme para las caras. Espérate, te lo voy a poner acá. Brain Tutor. Espérame. Alt. Es Alt aquí. Ese sector FFA, el área fusiforme para la cara, que se encarga de reconocer los rasgos faciales, o sea, lo que hablábamos en términos de desarrollo, la primera indicación de que la corteza está funcionando y que este sector es crítico para la interacción social. Si tu área fusiforme no funciona, entonces tenés un defecto bien característico que se llama prosopagnosia, la incapacidad de reconocer gente por su cara, ¿ok? Me lo presentan y sí, yo puedo interactuar con él, sé que es una persona, pero como quien dice, todas las caras se te ven iguales, ¿correcto? Ahora, tenés otros sectores ahí también visibles, por ejemplo, tenés este sector que se llama HMT más B5. Es un sector bien mielinizado y es la confluencia entre el lóbulo occipital, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. Este es un sector donde de hecho sos muy sensible a, ¿cómo se llama? Al reconocimiento del movimiento. ¿Te acuerdas lo que te dije? Que acá, esto está en BA18 y este sector en particular sirve para detectar e identificar la dirección del movimiento. Si vos perdés este sector o lo lesionás, tenés otro característica interesante, la incapacidad para detectar si un objeto se mueve o no. Eso se llama akinetopsia cortical. No te preocupes, no te voy a preguntar sobre akinetopsias en el examen, pero ves que cada sector de estas cortezas visuales también tiene puntos específicos que están reconociendo componentes o características específicas de lo que ves. Ahora, sigamos con la corriente ventral. Vamos a cambiar un poquito vamos a poner acá, ¿dónde estábamos? Primero tenían 17, de la corteza visual primaria, mira, calcarina. Pasás a 18. Corteza secundaria. Mira dónde está la posición de la región que te acabo de ver. Y luego vamos a la corriente ventral, 37. Bueno, espérate, falta 19, que es la corteza extraestriada, que termina de reconstruir toda esa información que hizo 18. Y aquí ya, si vos me preguntabas que no veías imágenes, en 19 sí, estimular 19, que es un área, mira, bien grande de la corteza, mira todo el sector para reconstrucción y formación de imágenes, ya está acá. Ahora pasas a 37, que era lo que te decía, el reconocimiento de la cara,
de las caras y objetos, pero aún así, donde estás aquí en 37, todavía este sector solamente me está reconociendo un objeto, o sea, me permite que si hubiera visto este objeto antes, ok, sí, esto ya lo he visto antes, es tal, pero hay otro punto que le vas a pasar acá, adelante de él, a BA20, y ese sector llamado Brodmann 20 es el que hace precisamente estamos acá, mira, 17, 18, 19, que aquí no mencionaron, 20 está haciendo algo importante, la clasificación o la categorización visual de los objetos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu percepción, ¿ok? Ahora decís, estamos bajo la idea de que todo aquello que tiene una percepción consciente tiene palabras. Ahora, esa categorización visual de los objetos, el asignarle una palabra a algo, depende de que vos seas capaz de reconocer las características distintivas de este objeto. ¿Ya? Por ejemplo, vamos de vuelta. Tenemos este objeto, ¿ah? Tiene ciertas características distintivas, ¿no? Dos alas, un abanico grande dando la vuelta acá, etcétera, etcétera. Ok, vos lo metes dentro de una categoría, ok. Aparte, puedes meterlo dentro de varias categorías a la vez. Puedes decir, bueno, es un objeto azul y no te equivocarías. 2, es un objeto relativamente, ¿ven? Con X forma, con más o menos cruciforme, ¿verdad? Parecen una cruz. O puedes meterlo en la categoría de objetos con alas. Ahora, vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver categorizar? Ok. Estos dos objetos tienen suficiente parecido para decir que están en la misma categoría, ¿correcto? De hecho, precisamente estos dos, ¿por qué? Son muy parecidos entre sí, ¿ok? Uno es, como dice, la versión modernizada del otro. Ahora, cuando haces esta categorización, vos estás buscando similaridades. En el mismo sentido que, por ejemplo, vos pudieras categorizar que los carros, los camiones y los buses pertenecen a una misma categoría de vehículos. Vaya. Y eso es crucial porque entonces ya lo puedes meter carros, camiones y buses en una misma categoría, porque comparten características comunes. ¿Qué sé yo? Lo vas a meter en vehículos con ruedas o transportes o automóviles, como quieras llamarlo. Y eso me dice mucho a mí acerca del uso de los objetos. O sea, desde el momento que yo veo que esto, dicen, bueno, ¿en qué categoría lo puedo meter? Visualmente. Pequeño, gris, largo. Puedo decir que, bueno, por el brillo, como es brillante y reflectivo y plateado, pudiera decir objetos metálicos. Aunque no creo que esto sea metal, supongo que es plástico pintado, pero objetos metálicos. O lo puedo meter en la categoría de cosas que parecen palitos, ¿ya? Y agrupar lo que sé yo con palitos y otros tipos. Puedo meterlo con lápices y similares. Parece un lápiz, aunque no escriba directamente en el papel, pero lápiz. Entonces te das cuenta que tres cosas similares, objetos pequeños, efectivamente, puntos pequeños. Si definís arbitrariamente que esto es pequeño versus, no sé, yo lo consideraría medianos porque tal vez mi percepción con lo que trabajo son objetos más pequeños, pero tenés la idea, pero todavía no sabes cómo se llama. Para ponerle nombre. Ahora, ya que tenés las características, podés interactuar con otra área que está acá, que es 21. BA21 es el punto de intercambio entre dos sectores cruciales. Uno es el sector visual, el otro es el sector del lenguaje.
y de la audición. Ahí vas a hacer dos cosas. Uno, integrar el concepto de X objeto desde el punto de vista visual con el concepto de cómo suena. Y dos, como la corteza auditiva y la del lenguaje, ahí en particular en el lado dominante, en el hemisferio izquierdo de la mayoría de la gente, están conectadas, entonces aquí sí vos ya podés asignarle una palabra para denominar ese objeto. Ok, ahora ya tengo y puedo asignarle un nombre. Esto se llama, eso se llama avión. Perfecto. Ahora, de hecho, puedo refinarlo un poquito más, y decir, ok, es un avión de hélice, vaya, de hélice, para diferenciarlo de cualquier otro tipo. O incluso si sos especialista en el asunto o nerdo en la cuestión, puedes así decir cómo, la marca y modelo y todo lo demás. O para ese efecto, vaya, como para decir, tengo un carro allá parqueado afuera. Y bueno, ese carro empiezo a agregar palabras para describirlo y refinar la descripción. Un carro negro, obviamente un carro de turismo versus un pick-up o un pick-up o un bus, y decir, bueno, es un turismo negro, y si sé que sí, que es un Honda Civic o un Corolla o un Nissan Sentra o algo así, mediante los detalles. O sea, mientras más paso la señal a través de cortezas sucesivas, agrego más información a la descripción. ¿Ok? O sea que tu percepción o tu identificación y proceso visual depende de que las dos corrientes visuales, dorsal y ventral, estén trabajando. Y me vas a preguntar, ¿y son independientes la una de la otra? ¿Serán independientes? Sí. Fíjate que no del todo. ¿Ok? Porque ese es otro punto, bueno, que no cubríamos en neuroanatomía, pero aquí sí. Se lo voy a cerrar acá. Las dos corrientes están conectadas. Solo déjame borrar acá un poquito. Están conectadas. Aunque las dos procesan aspectos diferentes de la percepción visual, las dos corrientes tienen alguna interconexión, porque aquí hay un fascículo, hay un tracto de fibras que las conecta entre 5 y 7 y 20. Este que está acá, ese tracto de fibras, se llama el fascículo perpendicular. Y es necesario porque si no sabrías si este objeto que estás identificando es realmente el mismo objeto que tu corriente dorsal está poniendo en un lugar. ¿Ok? O para ese efecto dirías, tenemos esto, ¿va? Y tengo los dos y te digo, ¿ves que aquí hay dos aviones? Va a decir, mira, ¿viste el avión? Y vos me podés decir cuál, el que está a la izquierda o el que está a la derecha. ¿Ah? O el más gordito o el menos gordito, como querrás. Pero su posición relativa. Ok. O ves dos aviones, dos objetos, y están en cierta posición relativa entre sí. Espérate. Están, no sé. ¡Uy! ¿Qué quebré? Oí algo quebrarse. Pero no sé qué fue. Bueno. Ya sé qué fue. Ya lo voy a arreglar. ¿En qué posición están? ¿Ah? Entonces, necesitas interconectar o interactuar con las dos cortezas para que tú... y eso es la puntita minúscula. Bueno. Necesitas interactuar con tus dos cortezas para que esa información sea propiamente procesada. Ahora sí, una pregunta más. ¿Qué pasa si yo lesiono la corteza? No, puesto de esta manera. ¿Vos crees que alguien que tenga una ceguera pudiera percibir objetos?
Sí. O sea, la visión, la ceguera cortical, ¿no? Porque una cosa es la ceguera en términos de, ¿cómo se llama? Quito esto. Ya. Una cosa es la ceguera a nivel ocular o retiniano, donde obviamente si no está entrando información no hay nada que procesar, y otra es la ceguera cortical. Cuando vos tenés una ceguera cortical, o sea, una lesión de la corteza visual en el área 17, lo que se llama síndrome de Anton-Braman, vos no sos capaz de identificar objetos, porque esa información se está perdiendo. Sin embargo, hay unas conexiones directas del núcleo geniculado hacia la corteza parietal. Y eso me permite preidentificar las regiones de interés en el campo visual, ¿verdad? Donde hay algo que está cambiando, que se está moviendo. Y eso me trae una característica interesante, que es lo que se llama la visión del ciego. Ok, vos ves a alguien que es legalmente ciego, ¿ok? O totalmente ciego, de hecho. Si vos le haces una prueba visual, no ve nada. Sin embargo, anda caminando por ahí y de repente alguien le tira un objeto, le tiras una pelota, el tipo se aparta. Dice, yo no puedo, ¿cómo es que detectó la pelota y no la pudo ver? O andan caminando por su casa y no se tropiezan con los muebles y las cosas, aunque las hayan movido. Pudiera yo decir, bueno, yo no me tropiezo con los muebles de mi casa porque sé dónde están y de ahí no los mueven. Pero viene alguien y los movió y le puso un obstáculo en el camino y ellos lo... Porque la percepción de eso del dónde también recibe una información adicional directa del núcleo geniculado. O sea que ellos tienen un concepto cortical, el lóbulo parietal, de que hay objetos en su camino. Sin embargo, si uno les dice, bueno, y que le puso uno un sillón enfrente, ellos lo capen y uno le dice, ¿por qué te desviaste? No sé, pero es que había algo ahí, ¿viste algo ahí? ¿O cómo supiste que...? No, yo me desvié porque se me ocurrió. No tienen, realmente no tienen ese concepto consciente de que había algo. Pero, y el objeto ese, ¿cómo lo reconoce? No sé, porque yo, dice, ¿lo viste entonces? No, yo soy ciego. El síndrome de Anton no es igual a la visión ciega. Síndrome de Anton sencillamente se refiere a la incapacidad de reconocer objetos. La visión del ciego es un complemento, vaya, es algo que se descubrió que los pacientes con síndrome de Anton misteriosamente podían esquivar objetos, pero el hecho de que los pudieran esquivar o que supieran que estaban ahí no quiere decir que pudieran decir qué eran, porque el componente del síndrome de Anton es precisamente que si vos le preguntas a alguien qué es, ellos no ven nada, o sea, no te pueden describir un objeto, ni siquiera reconocer que ese objeto está enfrente. O sea, si tengo, por ejemplo, este teléfono estático aquí frente a él no está viendo el teléfono. ¿Ok? Ahora, si yo le tiro el teléfono a la cara, él se hace a un lado, porque detecta que hay algo aproximándose, pero no podría diferenciar si lo que le tiré fue el teléfono, la lata de refresco o cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces ahí sí hay una diferencia. Hay una diferencia clara que te explica que reconocer la presencia del objeto y su posición en el campo visual, el campo visual, porque en teoría ya pudiera decir que no existe, no es lo mismo que la identificación del objeto. O sea que ahí sí hay cierta independencia y las conexiones que hay por el fascículo perpendicular no son suficientes para informarle a la corteza visual ventral de qué es lo que se estaba aproximando, ¿ya? Es un poquito difícil de entender, pero si te das cuenta, porque estás procesando con unos componentes y otros no. El procesamiento completo de los componentes dependería que tuvieras el polo occipital entero. ¿Okay? Ahora, entramos en otro punto. Ese sistema que te mencioné era el necesario es parte de la información necesaria para
preseleccionar un objeto y dirigir la mirada a él y luego empezar a percibir detalle. O sea que ahora tenés que entrar en la idea de los mecanismos para el control de la mirada conjugada. Ya vimos el otro día el control de la acomodación, o sea, el control del enfoque. Pero ¿cómo controlamos la dirección de la mirada? Y aquí es donde entramos en algo que ustedes ya han oído hablar, pero que ahora vamos a ver cómo se conecta todo, que es el sistema del FLM. ¿Se acuerdan del FLM? Sí, doctor, en los cortes del tallo. Ok. Ese sistema que es el sistema principal para el control de rotación de ojos y cabeza. Y si te acuerdas, ocupa un montón de espacio ahí, porque aquí necesitas coordinar varias cosas. Vamos a ver. Ponerlo acá. Ok, déjame aprovechar para borrar, ¿no? Para borrar aquí los manchones que hice en el libro. Eso me cuesta. Ahora vámonos acá. Mira. El principal problema es que tenés dos globos oculares que son físicamente independientes del otro, pero que tenés que coordinar. Y aquí tenés, bueno, los núcleos de la columna motora ocular. El óculo motor, el troclear y el abducens. El abducens moviendo solo el recto lateral, el troclear solo moviendo el oblicuo superior o troclear, y el óculo motor moviendo los otros tres rectos y el oblicuo inferior. ¿Ok? Eso ya lo sabemos. Y los tres tienen que estar coordinados porque aquí tendríamos sus contrapartidas. Óculo motor, troclear, abducens. Y el FLM entrando acá para coordinar estos tres y coordinarlos entre sí. O sea que el FLM es el punto donde vas a conjugar las dos entradas. El FLM está organizado de tal manera que una señal que entre a este también va a entrar al núcleo recíproco. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, si estoy moviendo el recto medial de este lado, voy a enviar una señal cruzada al abducens del otro para el recto lateral. Así garantizo que los dos ojos se mueven en forma conjugada. Esta conexión que va de aquí para acá, del óculo, en particular el óculo motor, de un lado al abducens del otro, recuerden que era parte de un sector especializado de la formación reticular llamado la formación reticular paramediana del puente, la FRPP, que es el auxiliar del fascículo longitudinal medial. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde vienen las entradas al FLM? Recordémoslo brevemente. Vamos a poner acá. Si yo tengo acá el FLM, tengo que tener, coordinando las salidas, en negro las salidas motoras, oculomotor, troclear, estamos en mesencéfalo, abducens, de cada lado, y coordinando la conjugación de la mirada y la mirada horizontal, en verde, la formación reticular paramediana del puente. Ahora necesitas más entradas. En primer lugar, necesitas saber, para mantener la mirada fija en un punto, necesitas saber, uno, en qué posición está tu cabeza. ¿Ok? Si la tengo girada para un lado o si la tengo girada para el otro, como sea. Y aquí necesito información propioceptiva. La información propioceptiva va a venir de, número uno, de los segmentos medulares C1 a C5 para la posición de la cabeza. Y más específicamente de la lámina 7. ¿Ok? La lámina propioceptiva. Lámina 7. Luego, también necesito información de qué dirección se está girando mi cabeza. Entran
los núcleos vestibulares o el sistema vestibular para poder compensar el hecho de que la cabeza puede estarse no solo en una posición, sino moviéndose en cualquier otra, ¿va? Qué sé yo, andas en el carro y la calle está llena de baches y todo vos te estás sacudiendo. Necesitas coordinar esto también con información que viene del cerebelo para ajustar el movimiento, más específicamente del verbis. Y aparte querés controlar la rotación de la cabeza, no solo los globos oculares, sino la cabeza. Entonces vas a meter dos sectores acá. Uno es el núcleo del nervio accesorio para los esternocleidomastoideos y los músculos de adelante del cuello. Y acá la lámina 9 de los segmentos cervicales C1 a C5 para poder mover el cuello y los músculos de la nuca. Fíjate que estás controlando 2 juegos de músculos en el cuello y tres músculos en la columna motora ocular. ¿Ok? Ahora, todo este sistema, si lo ves acá, hasta ahí es autónomo, no implica a la corteza, solamente te está trabajando reactivamente. ¿Ok? Bajo la idea de que tú, si tu cabeza o tus globos oculares se mueven, mantenés el enfoque en un punto determinado. Ahora viene la parte número 2. ¿Cómo determinar hacia dónde enfocar las cosas? Bueno, hay 2 maneras de hacerlo. La primera es reactivamente. Aquí es donde entra el colículo superior y el colículo inferior en el mesencéfalo. Ahora, pongamos los colículos en su posición en el sistema. Vamos a poner acá. Colículo superior, colículo inferior. El colículo inferior está recibiendo señal del núcleo geniculado medial que transporta información auditiva. Ahora, y el colículo superior viene del núcleo geniculado lateral, ¿ok? O sea, de la información visual. En el caso del colículo inferior, pues es obvio, un estímulo auditivo, una vez que el núcleo geniculado medial procesó el origen del sonido, la respuesta innata va a ser de que cuando escuches algo, particularmente un sonido fuerte, tu cabeza y tu mirada se van a dirigir para ver de qué es lo que sonó, de dónde viene el sonido y tratar de asociarlo con algún tipo de objeto que puedas percibir visualmente. ¿Ok? Era un mecanismo. Acordate que todos estos mecanismos corresponden al hecho de que estabas usando la visión originalmente como un sistema de defensa. Si yo oigo, qué sé yo, un tiranosaurio empezar a rugir por ahí detrás de mí, yo voy a voltear la cabeza para ver dónde está el dichoso dinosaurio antes de que me agarre por sorpresa. Pero el núcleo geniculado lateral es un poquito más interesante. En primer lugar, la información de las que llegó a las capas 1 y 2, ¿okay? En cuanto a movimiento, alimenta al colículo superior y me permite a mí saber que si hay un objeto en el campo visual y se está moviendo, las señales de acá van a hacer que el paquete de músculos para el control ocular, para el movimiento del ojo, mantengan ese objeto centrado, como dice en tu campo visual. O sea, lo mantengan centrado y enfocado, ¿ok? Porque aquí, a través del núcleo del oculomotor, vas a controlar, decíamos, también al cristalino y a la pupila para enfocar. Ahora, eso solo me respondería reactivamente en el sentido que algo es y estoy siguiendo cualquier cosa que entre en mi campo visual, que es lo que pasa si es un bebé de 1 mes o 2 meses y
le pusiste así el adornito ese que se mueve en tu, ¿cómo se llama? Ese adornito que se mueve sobre la cuna, y vos feliz, viendo al bebé cómo ve, pero a él le importa si son aviones o son dinosaurios, ¿verdad? Él solo está siguiendo. Y este proceso que te acabo de hacer es puramente un proceso de tallo. Ahora viene el asunto. ¿Cómo escojo yo qué ver? Vaya, entre los no sé cuántos objetos que tengo en mi campo visual, identificar un objeto y mantenerlo en la mirada. En este caso, el objeto va a ser el control del aire con el maldito calor aquí. Espera. Ahí. Ok. ¿Cómo escoger para mantenerlo enfocado el control del aire versus, qué sé yo, la lámpara? Aquí es donde entra el control voluntario de la mirada. Y tenés esto. Quitemos esta tontería. Esto es puramente motilidad. Listo. Ahora mira todo el sector para el FLM ya completo. Mira bien, aquí tenemos, y aquí le ponen unos nombres bien raros a las cosas, por cierto, los fisiólogos. Este es el oculomotor, este es el troclear, este es el abducens. El FLM está aquí, mira, en rojo, recibiendo señal efectivamente de los núcleos vestibulares. Y aquí donde dice núcleo visceral del tercer par, ustedes lo conocen como núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Ok, para que no se confunden. Ahora, los núcleos pretectales son parte del, ¿cómo se llama? Del sistema del FLM. Ya vamos a ver que acá. Ahora, mira, la señal está entrando. Aquí está el núcleo geniculado lateral. Entra acá. Una vez que pasó por la corteza visual primaria, pasó a la corteza secundaria. Y en las áreas asociativas visuales, aquí vamos a cambiarle el nombre, BA18. Detectaste que había un objeto. Sumado aquí también con otra parte que es BA7, perdón, y 19, que alimentan también ese sistema. Y ves que tenemos lo que llamamos, aquí le llaman área de fijación involuntaria. Área de fijación involuntaria es una manera complicada de decir que aquí estás detectando objetos nuevos en el campo y que estás enviando información de aquí para, a través del fascículo, principalmente occipito tectal, a los núcleos pretectales y de los núcleos pretectales al colículo superior que controla o coordina todo esto. Ahora, hay un problema acá. Si yo solamente me confiara en esto, sencillamente estaría trabajando igual reactivamente. Lo único que ahora mi corteza asociativa visual detectó un objeto de interés, pero depende nuevamente de que haya detectado ese objeto. ¿Okay? Ya de repente está en mi campo visual. Estoy viendo el patio de la casa y por algún milagro viene acá y viene caminando por aquí, qué sé yo. Pamela Anderson hace 25 años, conste, ahorita ya es una anciana, pero Pamela Anderson en un micro bikini, eso es un área de interés en mi campo visual. Nadie lo negaría, ¿verdad? Entonces, sin embargo, estoy reaccionando. Eso solo quiere decir que si Pamela apareció por acá, magnífico. Pero si no se estuviera moviendo o no me interesara, o sencillamente es un objeto más en mi campo visual y dirijo la mirada, pero eso es reactivo. Ahora, ¿cómo escojo yo ver? Vaya, qué sé yo. Hay dos
dos personas en traje de baño en mi piscina. Una es, como decíamos, Pamela Anderson cuando tenía 25 años, conste, y la otra es tu señora presidenta, que debe ver de la madre en traje de baño, ¿va? ¿Cómo escojo hacia dónde mover mis ojitos? Ahí es donde entra el otro sector. Como obviamente una cosa es ver lo que apareció ahí, lo que es nuevo, y otra es ver lo que yo quiero ver, ¿ok? Lo que yo quiero ver, entonces ahí es donde entra el segundo componente. El área de fijación voluntaria, que nosotros tenemos un nombre para él, o ya le hemos puesto nombre, se llama el campo visual frontal, y que corresponde a un sector de la corteza prefrontal que se llama las áreas de Brodmann. Y 8 delta. Brodmann 8 alfa, 8 beta, 8 delta. Fíjate que esto está recibiendo señal principalmente de 9, 10, 11, 46 de la corteza prefrontal, la corteza de pensar. Ahora, yo tengo varios objetos en mi campo visual y mis procesos de pensamiento me dicen que me enfoque en lo que tengo enfrente ahorita, que es la computadora. Pase la señal al campo visual frontal. El campo visual frontal le envía una señal acá por vía del fascículo frontotemporal, otra vez al colículo. El colículo controla lo demás. O sea que tienes dos mecanismos para dirigir la mirada. Uno reactivo y uno voluntario, por así decirlo, proactivo. Y por supuesto, me vas a decir, ¿y cómo sabe que hay algo que pueda ser de interés? Bueno, resulta que aquí más, además de todo esto, tengo otra conexión que no menciona, que este señor Guyton no menciona. Espérate. Quitemos todos estos. Además, entre las dos áreas visuales acá, entre el campo visual frontal y este sector parietal, hay una conexión. El fascículo occipito frontal superior, que me está conectando el campo visual frontal con la corteza asociativa visual y las áreas de fijación involuntaria. 1, 2. ¿Te acordás que te dije que aquí estaba el núcleo geniculado lateral, que alimenta, obviamente, acá la corteza visual y acá también? ¿Te acordás lo que te dije de la visión ciega? Bueno, aquí está el tracto. Esta parte está dañada, pero mira que hay una conexión que viene del núcleo geniculado a la corteza parietal, y este es un área visual, ¿ok? Ya que ahí te explica la visión del ciego. Pero no solo eso, sino que además esta área de fijación involuntaria está recibiendo señal del pulvinar, que está en la parte de atrás del tálamo, y del núcleo medio dorsal. O sea que hay vías alternas para despertar la atención de la corteza visual e informarle que hay algo que pudiera ser necesario analizar en términos visuales, ¿ok? Preguntas hasta ahorita, ¿cómo funciona ese mecanismo de fijación? Porque para que veas que hay más de una conexión ahí posible. Doctor, pero esta conexión entre Ajá, ¿es de la otra o solamente los conecta? Es bilateral. Todos los fascículos aquí de asociación largos en la corteza trabajan en los dos sentidos. O sea que también tenés información que está saliendo de acá, de la corteza visual frontal hacia el campo visual, de la corteza, prefrontal al campo visual frontal a la corteza parietal. El sistema trabaja en las dos direcciones. Pero sería que ambos procesan puntos de interés, solo que uno de manera voluntaria y el otro involuntaria. Exactamente.
tengo en mi escritorio y tengo 3 libros acá. Estoy buscando información y tengo 3 libros. De repente los 3, y hay una ilustración que quiero analizar en más detalle, y entonces mi proceso de pensamiento le manda señal a través del campo visual frontal para voluntariamente ese libro. Esto es lo que estoy viendo. A pesar de que tengo un relajo en el escritorio, ya estoy concentrado en esto. O sea, depende de la atención. El otro, ahora, en mi escritorio, como te digo, tengo un montón de cosas. Y en el otro extremo de mi escritorio tengo una lata de refresco y por alguna razón, ¡pum!, se vuelca. En ese momento mi interés cambia hacia esto antes de que me llene de refresco el escritorio. Reactivo ante algo que cambió en mi campo visual. Ya los dos procesos tienen que ver con la conciencia, pero están siendo iniciados independientemente y se conectan a través del OFS, ¿ok? Se conectan para que uno sepa lo que está el otro, para evitar que si no estaría compitiendo por el control de la mirada. Estás coordinando a nivel cortical el control voluntario de la mirada. ¿Okay? No sé si me expliqué con ese. Ya, gracias. Ya, ok. Entonces ahora ya tenemos una idea más o menos clara de todos los mecanismos del control y la acomodación ocular. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Cuando estaba hablando de procesamiento en el área BA 21 y que hablaba de que un objeto podría tener diferentes nombres, ahí mismo se hace el procesamiento de que ese objeto que usted decía, un carro, por ejemplo, lo denomine por una marca o lo denomine por una serie de números, ahí mismo se hace. El concepto, vaya, lo que llamarías, acordate, 21 es un área que sirve a 2 propósitos. Uno es puramente lo que deseamos llamarlo la nominación de objetos, pero también representa el concepto lingüístico del sinónimo, ¿ok? Para ese efecto, y como ves, podés llamar a algo de más de una manera. Vaya, qué sé yo. Tomemos, por ejemplo, cualquier objeto y puede tener 3 nombres en diferentes regiones. Por ejemplo, ¿viste Encanto? Los bichos, los roedores grandotes, en Brasil se llaman capibaras, en Argentina dicen carpinchos. En Colombia, donde es la película, se llaman chigüiros. Son el mismo bicho, que por cierto a mí me parecen increíblemente divertidos por la cara que te ponen siempre, como que nada los molesta. Entonces, es lo mismo, o sea, ahí reconoces que el mismo objeto puede tener más de un nombre. Y de hecho, para ese efecto hay cosas que tienen mucho más sinónimos. Vaya, por ejemplo, ponele, qué sé yo. La palabra dinero. Ese es el extremo. Pero yo te voy a poner algo más así. Por ejemplo, tenés una pluma estándar de escribir. Vaya. Algunos le dicen pluma, otros le dicen bolígrafo, otros le dicen lápiz tinta. Es el mismo objeto. Y lo identificaría es precisamente un proceso en el cual vos te das cuenta que 3 palabras corresponden a un objeto que tiene exactamente las mismas características. Digo, si estas 3 cosas, que yo lo llamé de manera diferente, corresponden al mismo objeto, entonces quiere decir que son sinónimos entre sí, son iguales entre sí. Precisamente el hecho de que el objeto tiene una equivalencia en una palabra, también una palabra puede tener una equivalencia a un objeto, ¿ya? Y dependiendo qué tan específico seas, porque eso del sinónimo depende un poquito de la especificidad. Porque para vos probablemente, si yo te dijera, tráeme una hamburguesa para almorzar, y vos me decís, puede ser cualquier hamburguesa, vaya.
yo no te especifiqué y vos te vas a la hamburguesería más cercana para diferentes que yo te das un tipo específico de hamburguesa. Ponele, quiero una Big Mac. Entonces vos ya sabes que hay algunos detalles realmente pequeños que la distinguen de las demás formas de hamburguesa. Pero que si yo te pusiera una Big Mac, una Whopper y una de Bigos, podés, en ese momento son sinónimos, a menos que yo me meta a más detalle y decir no son exactamente sinónimos. Este es un poquito diferente, ¿ya? Pero sí, efectivamente vos puedes debajo de ese concepto, de esa equivalencia, está también la conexión entre la identificación de objetos y el lenguaje que está detrás de ellos. Fíjate que de hecho, estaba viendo, bueno, relacionado, aunque no igual, el hecho de que, por ejemplo, una cuestión lingüística sobre cómo la gente denomina los colores, porque vos dirías, bueno, los colores son relativamente hay una cosa que son constantes, ¿va? Porque son conscientes. Para vos esto es rojo, ¿no? E interesantemente, casi prácticamente todas las culturas que tienen algún lenguaje definido y que definen el color, tienen el rojo. Pero sin embargo, para algunas culturas el azul y el verde prácticamente, para nosotros es bien diferenciado, ¿ah? Pero en algunos lenguajes usan la misma palabra para decir azul que verde. ¿Ok? Lo único que le ponen algún calificativo para ser más claro. Pero en japonés en particular, originalmente era el mismo color y luego se separó. Luego se separaron las dos palabras y ahora aparentemente ya hay dos, pero es reciente. Porque es una cuestión cultural. Tal vez no le prestan importancia a esas cosas. ¿Ah? O para ese efecto, cómo vas mejorando tu percepción cultural, vaya. Aquel cuento de lo que para vos tal vez es gris. No, este es gris, genérico. Pero a mí, y tal vez pudiera decir gris claro o gris oscuro, pero tal vez yo tengo un concepto más refinado o más detallado, y para mí hay como literalmente no hay 50 sombras de gris, hay más de 60. ¿Okay? Hay más de 60 que son casi iguales en algunos casos, pero no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo tal vez un gris muy claro que es casi blanco a algo que es casi negro, ¿va? Y hay grises que llevan un poquito de azul, otros que llevan un poquito de verde y se mira un poquito diferente el tono. Bueno, esa clase de cosas depende de que tu corteza está en constante entrenamiento y estás empezando a hacer diferenciaciones entre los colores. Por ejemplo, diferenciaciones entre también cosas como las formas, vaya, por ejemplo, esto es circular, pero para no es un círculo completo, es medio elíptico. Y esa clase de cosas, ese detalle de la percepción. Porque dependerá de que tu corteza también es educable. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, para mañana, vamos a ver qué tenemos mañana. Mañana dice, estoy compartiendo todavía, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Vamos a ver qué dice. Entonces, sistemas motores voluntario, involuntario, reflejos motores medulares de detalle. Ese es el tema de mañana. Creo que los dos en un solo, porque esto es bien rápido. Estos son igual que el de sensibilidad, es puro repaso. ¿Ok? Doctor, yo tengo una preguntita. ¿Sí? Que es acerca de lo que es la adaptación en la visión que usted decía. Un ejemplo es, esta adaptación puede durar, digamos que una persona está un mes sin usar los lentes, esa adaptación dura ese mes. Sí, de hecho dura. Lo único que, como decíamos, no es permanente, en el sentido de que si volvés a usar los lentes o cambia tenés que readaptarte al lente. Mira, esa es una cosa que pasaba. Bueno, por ejemplo, yo tengo estos lentes.
ponele que tienen 1.5 dioptrías y los he estado usando un año. Típico cuando estás en la adolescencia, cuando tenés la edad de vos, que tu graduación todavía cambia. Uso 1.5 y ha estado, como decía, muy bien, mi visión está muy bien, pero claro, como mi defecto está empeorando, mi graduación está progresando, por un tiempo, por unos meses, yo veo perfecto, a pesar de que mi visión se degrada, mi corteza todavía puede compensar, aunque hay un punto en que dice ya no puede compensar más, y entonces empiezas a ver, sutilmente empiezas a ver un poco borroso, es decir, de repente, estos anteojos ya no me sirven, voy donde el oftalmólogo y dice, no, déjelos, porque hay que cambiar la graduación, y ponerle que por una casualidad de esas, tus anteojos no vienen un mes. Vaya, lo que pasaba el año antepasado, cuando cayó todo lo del coronavirus, imagínate, vos dejaste los anteojos para que los repararan, en eso vino esa parte donde todo estaba cerrado, nada estaba funcionando, y bueno, tus anteojos se quedaron guardados ahí un mes en la óptica. Pero, bueno, salga. Tengo que ir al salón, la vieja loca esa, la que se conoce. Ajá. Se puso a pelear con la otra, con la que sí tengo confianza, que es la que más trabajos hace. Y se fue. Bueno, se van las dos. No, porque tengo citas. Ahorita no puedo dejar que se vayan la otra. Mejor cancelen las citas. Mi consejo, como gente que tiene tener, se van las dos. Ipso facto. Bueno, cancelen las citas. Mejor un día cerrado, pero tiene que ser el precedente, porque si no, esa le va a faltar el respeto hasta usted. La que usted está dejando, que es la primera que tenía que haber ido. No, la que yo estoy dejando es la que sí sirve, no la que... No, la otra se tiene que ir. No, la que creó el problema se tiene que ir. La que creó todo el problema es la que se robó el dinero, la que yo a días estoy diciendo que se vaya mi mamá. Hace días les dije que la tenían que, pues sí, que le tenían que dar. Sí, estoy queriendo dar corte, pero mi mamá usted sabe cómo es. Entonces ahorita creó el problema, hizo que la otra se fuera, porque la otra tampoco pues está para aguantarle ya todo lo que le estaba diciendo. Bueno, esperen. ¿Quién se fue? Se fue la que sí sirve, la que no ha causado problemas. Bueno, esa la va a regresar. Y la otra si no... Pero ahorita. Sí, por eso. Ahorita, aunque cancele las citas del día. No, la que se va, la que voy a regresar es la que va a hacer las citas. Es la que sirve, porque es la única que hace trabajos todos los días. Está bien. ¿Qué iba a decir? ¿Y Laura no estaba? Laura ahí está, pero Laura no puede tomar esas decisiones. Si mi mamá y no contesta, entonces tengo que ir por ahí. Tómese la decisión usted por sus propias pistolas. Si su mamá le gusta bien y si no, también. Porque si no, en primer lugar, Laura se le tenía que dar la autoridad para que tomara esa decisión, porque si no, a la pobre la tienen ahí de espectadora de ese relajo. Y si su mamá no es capaz de hacer esa cuestión, cierren esa mierda. Vaya, porque ya esto es el colmo. Cierren esa mierda porque veo que su mamá es incapaz de manejar algo tan simple. No sé cómo manejar esa gerencia. Porque yo no quiero estar ahí para ver el desastre. Pero definitivamente usted tome la decisión, vote a la problemática, porque si no va a seguir corriendo la empleada buenas, restaure la anterior, y si su mamá le gustaba el hijo, también que vaya. Y si conseguir otra masajista es más fácil que conseguir otra que haga todo lo que esa no es masajista, por Dios. Para sobijar gente está usted. Vaya. Es una pija, por Dios. Bueno, entonces el ojo se va a estar sobreesforzando, y si te das cuenta, si tenés mucho defecto, después de un rato, ahí es donde viene que los efectos de sobreesforzar y poner a trabajar extra el músculo es lo que voy a llamar vista cansada, ¿va? Que me duele la cabeza, que te duele incluso el globo ocular, tenés aquel dolorcito en el globo ocular, y eventualmente tu compensación se pierde por un rato por lo menos, porque como el músculo del cristalino está sobreesforzado, en un momento se fatiga, se paraliza de puro cansancio, y entonces volvés a ver borroso. Ok, ahora imagínate el caso. Si la compensación si el ajuste que tenés que hacer no es mucho,
te puede durar un mes. Bueno, al mes vinieron tus anteojos y ahora tenés que readaptarte. Te pusieron los anteojos con nueva graduación, eso es muy común. Te subieron, qué sé yo, de 1.5 a 2. Te pones los anteojos y estás toda mareada. Estás toda mareada porque estás adaptada a 1.5 o a nada y de repente te cambiaron la refracción de tal grado que a tu sistema visual le toma un rato, probablemente un día, adaptarse. Una de las cosas, bueno, aquel que maneja y que tiene mucho cambio de graduación le dicen, mire, le va a cambiar mucho la graduación, que lo vengan a traer y a dejar porque al principio la adaptación lo va a sentir que ve tan distorsionado que no es una buena idea que usted maneje, ¿ya? Que usted maneje, sí, y efectivamente ese ojo está trabajando, esos músculos oculares trabajan sobreforzados y el resultado generalmente cuando tratas de vencer un error de refracción muy grande es un dolor de cabeza, ¿okay? Un dolor de cabeza y un poquito de mareo y incluso un poquito de dolor ocular. ¿Sabes cuándo vas a tener dolor ocular particularmente? Cuando tenés mucha diferencia entre un ojo y otro, porque uno más o menos puede corregir, pero el otro está tratando de llegar a la corrección, pero no puede y entonces el músculo se fatiga y de hecho tenés tu dolor de ojo, ¿no? Te digo porque ya me ha pasado a mí, olvidar, por ejemplo, que se me olvidan los anteojos para leer aquí en la oficina, me voy a hacer algo, o estoy leyendo un rato de noche ya en el teléfono, o sea, el clásico cuento, estás ya acostado y leyendo alguna cuestión en el teléfono sin anteojos, y después de un rato te empieza a molestar. En este caso es generalmente el ojo izquierdo, que es el que tiene más defecto para enfocar de cerca, para leer. Entonces al rato ya me empieza a lagrimear el ojo izquierdo y el otro está relativamente bueno. Entonces sí te pasa. Sí te pasa. La compensación ayuda, pero tampoco es la solución si realmente tenés un defecto grande. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Hay que ver. No. Entonces mañana, bueno, ya está el tema. ¿Bien? Entonces, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. ¿Okay? Bye. Ya, doctor. Bye.